The Animals es un proyecto en el que he retratado animales que han sido víctimas de diferentes tipos de explotación a las que el ser humano les ha sometido. Tenemos historias de cine, de circo, de experimentación, de mascotismo, de caza, de violencia vicaria, un montón de historias por las que pasan los animales, que mucha gente no es consciente de ese drama, ¿no? Y todo esto se cuenta aquí a través de los retratos de animales, en el que la belleza me sirve como estrategia para contar este mensaje. No utilizo la violencia, sino que utilizo la belleza de los animales, pero con un mensaje, ¿no? En este proyecto es tan importante la palabra como la imagen. Entonces, cada retrato o cada historia va acompañado de un texto que cuenta la historia pues de maltrato que hay detrás de esos animales, ¿no? Siempre digo a la gente, si ves esta exposición o si compras el libro y no lees todos los textos que hay, no tiene sentido todo el proyecto que yo he hecho, porque son solo retratos bonitos. Bueno, yo soy activista por los derechos de los animales y por los derechos humanos también, y utilizo la fotografía como herramienta de cambio, de denuncia, para luchar por las cosas en las que creo. Creo que es una herramienta maravillosa para poder llegar a muchas personas. ¿Y por qué denuncio el maltrato animal? Porque me importan los animales. Me duele que sufran nuestras violencias, me duele que sufran nuestra explotación, que parece que vienen aquí para servirnos a nosotros. Hay muchos animales que están considerados como meros productos, los animales considerados de granja. Y bueno, yo creo que el ser humano no es el centro del universo, aunque no lo creamos, y creo que todas las especies tienen el mismo derecho a vivir que todos nosotros y que nosotras. Pero bueno, yo estoy muy agradecida a que se me haya abierto aquí las puertas, a que se cuelguen estos animales en estas paredes, a que traten a mi exposición con ese cariño con el que lo están tratando. Y bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí, el espacio me parece maravilloso y espero que mucha gente venga más que a disfrutar la exposición, a conocer las realidades que hay detrás de muchos animales que no sabemos, no nos planteamos qué hay detrás de esas historias, ¿no?, tan duras.